Contrató a un vaquero hambriento para que le arreglara el techo del granero. Él le reparó las vallas, sanó a su ganado, y luego hizo algo que conmocionó a todo el oeste. ¿Qué sucedió después? Antes de seguir, cuéntanos desde qué lugar nos estás leyendo. El viento helado de Wyoming aullaba entre las tablas destrozadas del granero, como un espíritu atormentado, trayendo consigo los primeros indicios del invierno inminente. Maggie Rowe permanecía inmóvil en el umbral de su cocina contemplando la destrucción que la nevada prematura había provocado hacía 3 noches. Las vigas del tejado habían colapsado bajo el peso de la nieve pesada, dejando un hueco irregular que permitía la entrada tanto del aire gélido como de las hojas secas que ahora giraban en espiral dentro del granero. 4 décadas viviendo en esta tierra despiadada le habían enseñado a Maggie a no derramar lágrimas por aquello que no podía modificar, pero el nudo que sentía en la garganta amenazaba con contradecir esa enseñanza. El granero no era una simple construcción. Representaba el núcleo de todo lo que había edificado con Daniel, todo lo que había batallado por preservar desde que él y Tommy se forzó a alejar ese pensamiento. Los que ya no estaban no podían reparar techos. Sus botas crujían sobre la escarcha mientras se dirigía al corral, donde sus 18 reses se agrupaban contra la cerca meridional buscando protección del viento cortante. Eran los únicos supervivientes de las 150 cabezas que Daniel había criado con tanto esmero. Cada invierno se llevaba algunas más, y cada primavera ella luchaba por mantener con vida a las restantes. Hank, tenemos que ocuparnos de ese techo antes de que llegue la próxima tormenta. Voceó hacia la pequeña cabaña, donde su antiguo capataz preparaba el desayuno. Hank Dolan salió de la cabaña limpiándose las manos con un trapo manchado. A sus 62 años, su espalda ya no era la misma, pero sus ojos grises mantenían la misma agudeza que el día que llegó al rancho 15 años atrás, buscando trabajo después de que una patada de caballo lo dejara parcialmente cojo. «He estado dándole vueltas toda la noche, señora Maggie», contestó acercándose con su característico andar desigual. «Pero necesitaremos más que mis manos artríticas y las suyas para levantar esas vigas pesadas». Maggie comprendía perfectamente la situación. No disponía de recursos para contratar jornaleros del pueblo, y la mayoría de los hombres capacitados ya estaban ocupados acondicionando sus propias granjas para la temporada invernal. Ellie Fletcher había vuelto a hacer una de sus supuestas ofertas generosas la semana anterior, proponiendo comprar su propiedad por la mitad de su valor real según ella, para evitarle más penurias a Maggie. La simple idea de aceptarle provocaba tanto malestar como la posibilidad de perder el ganado por exposición al frío. «Ya encontraremos una solución», susurró más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a Hank. El anciano la observó con esa mirada que había perfeccionado con el paso de los años, una combinación de preocupación paternal y admiración por su inquebrantable determinación. Se había convertido en una figura paterna para ella tras la muerte de Daniel, y en un abuelo para Tommy, durante aquellos 5 años invaluables antes de que... «Señora Maggie», pronunció Hank con suavidad. «Quizás sea momento de considerar...» «No». La palabra brotó más áspera de lo que pretendía. «No venderé. No me daré por vencida. Este lugar es...» Se interrumpió conteniendo las palabras que estaban por escapar. «Este lugar es todo lo que conservo de ellos». Un movimiento en la lejanía captó su atención, una silueta oscura recortada contra el cielo grisáceo del amanecer. Alguien se aproximaba por el camino polvoriento hacia su rancho, avanzando con el paso pausado y metódico de quien ha caminado largas distancias. Incluso desde lejos podía distinguir que era alto y delgado, demasiado delgado, y portaba un sombrero gastado que había conocido días mejores. «¿Esperábamos visita?», preguntó Hank entrecerrando los ojos hacia la figura que se acercaba. «No que yo sepa». Maggie sintió que su mano se movía instintivamente hacia el rifle que siempre guardaba junto a la puerta trasera. Los vagabundos eran comunes durante esta época del año, hombres desesperados en busca de sustento o empleo antes de que el invierno los sorprendiera. Si bien la mayoría no representaba peligro 5 años de vivir prácticamente en soledad,
habían agudizado sus instintos de supervivencia. El desconocido continuó su avance con paso firme, sin apresurarse, pero tampoco dudando. Cuando la distancia se acortó lo suficiente para distinguir sus características, Maggie observó que era más joven de lo que había supuesto inicialmente, probablemente, en sus primeros 30, con una barba descuidada de varios días y una mirada que reflejaba más experiencias de las que correspondían a su edad. Su vestimenta, aunque remendada, lucía limpia y cargaba una mochila pequeña junto con una manta enrollada en su espalda. Se detuvo a una distancia prudente del porche, lo suficientemente cerca para conversar sin elevar la voz, pero manteniendo un espacio que no resultara intimidante. Al quitarse el sombrero, reveló un cabello castaño que necesitaba un corte, y la miró directamente con una sinceridad que la desconcertó. «Buenos días, señora», pronunció con una voz áspera que evidenciaba demasiadas noches a la intemperie y escasas comidas calientes. «Me llamo Cass Grady. Me preguntaba si tendría algún trabajo que pudiera realizar a cambio de alimento». Su acento delataba un origen sureño, aunque suavizado por años de andar errante. Había algo en su manera de expresarse, una cortesía antigua, que sugería una educación que contrastaba con su apariencia de vagabundo. «¿Qué clase de trabajo?», inquirió Maggie manteniendo un tono neutral mientras analizaba al hombre ante ella. La mirada de Cass se dirigió hacia el granero deteriorado. Luego recorrió el corral y las cercas visiblemente necesitadas de reparación. Cuando volvió a mirarla, había algo indescifrable en su expresión. No era exactamente hambre, aunque era evidente que no se había alimentado bien últimamente, sino más bien una necesidad silenciosa que trascendía el hambre física. «Puedo reparar techos, cercas, trabajar con el ganado. He hecho un poco de todo durante mi vida». Hank dio un paso adelante examinando al recién llegado con la mirada penetrante de quien ha evaluado el carácter de innumerables hombres a lo largo de los años. «¿De dónde vienes, muchacho?» «Del este. Colorado antes de eso. He estado en movimiento». Esa última palabra venía acompañada de una pausa que insinuaba historias que prefería mantener en silencio. Maggie reconoció esa reserva. Ella misma había perfeccionado el arte de guardar ciertos secretos. «No dispongo de recursos para pagar sueldos», declaró sin rodeos. «Apenas tengo lo suficiente para mantener al ganado durante este invierno». «No busco dinero», contestó Cass. «Solamente necesito un lugar resguardado del viento y algo de comida ocasional. Puedo trabajar para ganármelo». Maggie percibió la mirada de Hank sobre ella, consciente de que compartían el mismo pensamiento. Necesitaban ayuda urgentemente, y este hombre parecía dispuesto a trabajar por casi nada, pero había algo más en la expresión del veterano capataz, una especie de entendimiento que ella no lograba descifrar. «¿Por cuánto tiempo piensas quedarte?», preguntó. Cass dirigió su mirada hacia el horizonte donde nubes plomizas se amontonaban presagiando más inclemencias climáticas. El tiempo necesario para cumplir lo que deba hacerse. No era una respuesta directa, pero había una honestidad en su tono que resonó en el interior de Maggie. La necesidad le había enseñado a interpretar a las personas y este hombre no le transmitía sensación de peligro. Exhausto, sí. Probablemente atormentado por algo, pero no peligroso. «El techo del granero se derrumbó hace 3 noches», anunció finalmente. «Si logras repararlo antes de la próxima tormenta, te proporcionaré 3 comidas diarias y un espacio en el granero para dormir una vez esté arreglado. Y si no consigues terminarlo a tiempo, al menos habrás recibido algunas comidas por intentarlo. No tengo nada que perder». Cass asintió pausadamente como si estuviera considerando un trato más complejo que el simple intercambio de trabajo por sustento y cobijo. «Me parece justo. ¿Tiene herramientas?» «Las mías están en el cobertizo junto al granero. No son las mejores, pero cumplen su función». «Entonces manos a la obra», declaró. Sin más preámbulos, Cass se encaminó hacia el granero, dejando su mochila en el porche con una naturalidad que denotaba que no temía por sus pertenencias. Maggie observó atentamente mientras él inspeccionaba los daños, notando cómo se desenvolvía alrededor de la estructura, con la seguridad propia de alguien versado en construcción.
«Qué impresión te da», murmuró a Hank. El experimentado capataz se acarició la barba entrecana sin apartar la vista del recién llegado. «Me parece que ese hombre esconde más de lo que deja ver. Su manera de moverse, la postura de sus hombros. Ha vivido momentos difíciles, eso es evidente. Pero también puedo asegurar que domina el trabajo con la madera». «¿Confías en él?» «Digamos que por ahora confío más en mi rifle que en él. Pero no me genera la misma inquietud que otros que han pasado por aquí». Maggie asintió conforme con esa valoración. Hank llevaba suficiente tiempo en la frontera como para haber desarrollado un buen instinto para juzgar a las personas, y si él estaba dispuesto a darle una oportunidad al forastero, ella podía hacer lo mismo. Cuando terminó de preparar el desayuno, Cass ya llevaba 1 hora trabajando retirando escombros y evaluando qué vigas podrían salvarse. Trabajaba sin hacer ruido con una eficiencia que revelaba experiencia, y cuando Maggie salió para avisarle que la comida estaba lista, se sorprendió al ver que ya había comenzado a clasificar la madera aprovechable. «El desayuno está servido», anunció desde el porche. Cass se incorporó limpiándose las manos en el pantalón y se dirigió hacia la casa con esa misma serenidad que había mostrado desde su llegada. Se detuvo en los escalones del porche, evidentemente esperando instrucciones. «Puedes asearte en el pozo», indicó Maggie señalando hacia un costado de la casa. «Te traeré la comida aquí fuera». Todavía no estaba preparada para invitarlo a su cocina. Una cosa era ofrecerle trabajo a cambio de alimento, y otra muy distinta era sentarlo en la mesa donde Daniel y Tommy habían tenido sus últimas comidas. Cuando le entregó el plato con huevos revueltos, tocino y pan tostado, observó sus manos curtidas por el trabajo y el clima inclemente, aunque impecablemente limpias. Él se acomodó en los escalones del porche para degustar su comida, manteniendo un silencio que, lejos de resultar incómodo, parecía natural entre ambos. Desde la ventana de la cocina, Maggie lo contempló mientras comía, percibiendo cómo saboreaba cada bocado con deliberada lentitud. Era el modo de comer característico de alguien que había conocido el hambre verdadera y que apreciaba profundamente el privilegio de una comida caliente. Al terminar, subió hasta el último escalón del porche, con el plato completamente limpio, y golpeó suavemente la puerta. «Gracias, señora. La comida estaba excelente». «Roe», respondió ella a través de la puerta. «Maggie Rowe». «Gracias, señora Rowe». Mientras lo veía regresar al granero, Maggie permitió que una chispa de esperanza, la primera en muchas semanas, floreciera en su interior. Quizás, solo quizás, su techo estaría reparado antes de la próxima tormenta, y tal vez por primera vez no tendría que enfrentar los rigores del invierno en completa soledad. Lo que ignoraba era que Cass Grady cargaba con secretos capaces de transformar la vida en su pequeño valle y que eventualmente el techo deteriorado sería el menor de sus problemas. Esta historia nos llevó tiempo prepararla, así que si la estás disfrutando, apreciaríamos tu suscripción a nuestro canal. Significa muchísimo para nosotros. Retomando la narración, el viento continuaba silbando entre las vigas dañadas, pero por primera vez en mucho tiempo, sonaba más como una melodía que como un lamento. Maggie permaneció unos minutos más junto a la ventana de la cocina, observando a Cass dirigirse al granero con paso firme. Había algo en su manera de moverse que le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba precisar qué. 3 días después, el sonido rítmico de martillos golpeando madera se había convertido en la banda sonora de sus mañanas. Maggie se había habituado a despertar con las primeras luces del alba para encontrar a Cass, ya trabajando como un espectro, que cobraba vida con el amanecer. Aquella mañana específica, al dirigirse a alimentar a las gallinas, lo descubrió no en el granero como de costumbre, sino agachado cerca de la valla del corral oriental con sus manos ocupadas reparando una sección que llevaba meses deteriorándose. «Buenos días», saludó ella aproximándose con el cesto de maíz para las aves. Cass alzó la mirada del alambre que estaba tensando, llevándose brevemente la mano al ala del sombrero en señal de saludo. «Señora Rowe, espero que no le incomode que me haya tomado la libertad de arreglar esto también. Me percaté de que algunas de sus vacas estaban escapando por esta abertura». Era cierto.
La semana anterior había perdido 2 novillas y había invertido medio día buscándolas por el valle, aunque nunca le había solicitado que reparara las cercas. «No tendré que pagarle extra por esto, ¿verdad?», inquirió intentando sonar despreocupada, aunque una genuina inquietud se ocultaba tras sus palabras. «No, señora. Es solo que cuando observo algo que requiere reparación me resulta imposible ignorarlo». Había algo en su manera de expresarlo, una serena resignación, como si fuera una maldición personal inevitable. Maggie observó su perfil mientras continuaba su labor, notando las finas arrugas alrededor de sus ojos, testimonio de alguien que había enfrentado innumerables soles y vientos. «¿Dónde aprendió todas estas habilidades?», preguntó. Cass no contestó de inmediato. Continuó manipulando el alambre hasta quedar satisfecho con la tensión. «Por aquí y por allá. Un hombre aprende lo necesario para subsistir». Era otra de esas respuestas evasivas, pero Maggie comenzaba a comprender que Cass Grady no era alguien que revelara sus secretos con facilidad. Eso le parecía bien. Ella tampoco era particularmente abierta sobre ciertos asuntos. Después de alimentar a las gallinas, se dirigió al granero para inspeccionar sus avances. En apenas 3 días había superado sus expectativas. Las vigas nuevas que había cortado y adaptado encajaban perfectamente, y ya había iniciado la colocación de las tablas del techo. El trabajo era impecable, realizado por alguien que evidentemente dominaba no solo las reparaciones temporales, sino la construcción duradera. «Será más resistente que antes», comentó Hank apareciendo junto a ella con 2 tazas de café caliente. «Si eso parece. Este hombre realmente sabe lo que hace. He visto pasar muchos trabajadores durante estos años, pero pocos tienen sus destrezas». Maggie tomó la taza que le ofrecía, aspirando el reconfortante aroma que siempre la reconfortaba en las mañanas frías. «¿Dónde crees que adquirió tanta experiencia?». «Es difícil saberlo. Podría ser un exmilitar por su forma de moverse, o quizás alguien que ha tenido que aprender de todo para mantenerse a flote. Hay bastantes hombres así en estos días, personas decentes que lo perdieron todo durante la guerra, o después, y ahora van de un sitio a otro buscando. Ni siquiera sé qué buscan exactamente». Maggie asintió reflexivamente. La guerra civil había concluido hacía casi 2 décadas, pero sus heridas seguían presentes en toda una generación. Había visto pasar por el rancho a varios veteranos, algunos callados y perturbados, otros conversadores, y repletos de relatos que nadie deseaba realmente escuchar. Esa tarde, mientras cocinaba la cena, un sonido llamó su atención, haciéndola detenerse con la cuchara de madera suspendida. Era tenue, apenas perceptible sobre el chisporroteo de la carne en la sartén, pero inconfundible. Alguien cantaba suavemente. Se aproximó a la ventana que daba al corral y observó a Cass inclinado junto a una de sus vacas, una Holstein, que había estado renqueando por días. Sostenía la pata del animal entre sus manos, examinándola meticulosamente mientras entonaba lo que parecía una canción de cuna. La vaca, normalmente inquieta y complicada de manejar, permanecía completamente inmóvil, como hechizada por su voz. Maggie contempló fascinada mientras él extraía algo del casco del animal, probablemente una crack o una astilla que la había estado lastimando. Al terminar, acarició suavemente el costado del animal y la vaca se alejó visiblemente aliviada, sin rastro de cojera. Era la primera ocasión en que Maggie escuchaba su voz más allá de los intercambios prácticos que habían mantenido, y la inesperada dulzura de su melodía la conmovió de una manera que no había previsto. Había algo extraordinariamente delicado en aquella escena, algo que le evocó inevitablemente a Tommy, quien también solía cantar a los animales. El recuerdo la golpeó sin aviso, como un puñetazo en el vientre. Su pequeño había poseído esa misma delicadeza natural, con las criaturas lastimadas, esa paciencia infinita que ella nunca había logrado desarrollar completamente. Por un instante desgarrador pudo visualizar a su hijo de 10 años, en el lugar donde ahora estaba Cass, con sus diminutas manos sanando todo lo que podía. Se apartó abruptamente de la ventana, regresando a vigilar las cebollas antes de que se quemaran, pero el daño ya estaba consumado. Aquel recuerdo había desencadenado una avalancha de memorias.
y pronto se encontró sumergida en todos los pequeños gestos de bondad que Tommy había demostrado durante sus breves 10 años de existencia. Cuando llevó la cena al exterior, Cass ocupaba su sitio habitual en los escalones del porche aseado y aguardando con serenidad. Esta vez, al entregarle el plato, se permitió demorarse un momento. «Gracias por ayudar a Bessie», expresó. Llevaba días cojeando. Tenía una crack incrustada bastante profunda. Ahora debería estar bien. ¿Cómo supo que debía examinar sus pezuñas? Cass la observó, y por un instante sus ojos reflejaron sorpresa como si hubiera olvidado que alguien podría estar mirándolo. La manera en que favorecía la pata izquierda, y bueno, los animales suelen indicarte qué les aqueja si sabes escucharlos. ¿Aprendió eso por experiencia propia? Esta vez notó un ligero esbozo de sonrisa en las comisuras de sus labios. Mi abuelo tenía una granja en Georgia. Solía decir que Dios dotó de voz a los animales, solo que no del tipo que los humanos esperamos oír. Era la primera información personal que compartía, y Maggie se descubrió anhelando conocer más. Pero ella percibió el familiar patrón de alguien que había revelado más de lo que pretendía, así que simplemente asintió con comprensión. «Parece que era un hombre muy sabio». «Sin duda lo era», respondió él. Aquella noche, después de que Cass se retirara al pequeño rincón que había acondicionado para sí mismo en el granero, Maggie se encontró intranquila. Permaneció de pie junto a la ventana de su habitación observando hacia el granero, donde un tenue resplandor se filtraba entre las rendijas de las tablas. Se preguntaba qué estaría haciendo allí dentro, si simplemente se preparaba para dormir, o si como ella tenía demasiados pensamientos arremolinándose en su mente, como para conciliar el sueño. Había algo en la presencia de este forastero que había alterado la silenciosa rutina que tan meticulosamente había construido durante los últimos 5 años. No era únicamente la ayuda práctica, aunque Dios sabía que la necesitaba con desesperación. Era algo más sutil la sensación de tener otra presencia consciente, en su pequeño universo. Alguien que advertía las mismas cosas que ella, que se preocupaba por los mismos detalles esenciales para mantener la granja en funcionamiento. Durante 5 años, habían sido solo ella y Hank enfrentando todos los desafíos que esta tierra inclemente podía presentarles. Hank era una bendición, pero ya tenía 62 años, y una espalda que se quejaba cada vez más con cada invierno. Había estado soportando más peso del que debería, y ambos eran conscientes de ello. Ahora, por primera vez desde el fallecimiento de Daniel, había alguien más para compartir la carga, alguien que veía una cerca deteriorada, y la reparaba sin más, alguien que notaba cuando un animal sufría y se tomaba el tiempo para aliviarlo. La luz del granero se extinguió y Maggie finalmente se apartó de la ventana. Mientras se preparaba para dormir, se sorprendió haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo: planificar más allá del día siguiente. Si Cass lograba terminar el techo antes de la próxima tormenta, y si permanecía lo suficiente para ayudar con algunas de las otras reparaciones que había estado postergando, quizás este invierno no sería la batalla desesperada que había temido. Era un pensamiento peligroso, lo sabía. La experiencia le había enseñado a no depositar demasiada confianza en la ayuda temporal. Pero mientras se sumergía en el sueño con el aullido del viento alrededor de la casa, se permitió visualizar un granero con un techo, resistentes cercas, que realmente cumplieran su función de contener al ganado, y quizás incluso tiempo para realizar algunas de las reparaciones domésticas que había estado postergando. No se atrevió a soñar más allá de eso. Al menos no por ahora. En el granero, Cass permanecía despierto sobre su manta contemplando las vigas que había estado reparando. El viento silbaba a través de los agujeros que aún quedaban por arreglar, pero ya no sonaba como aquel lamento desesperado que había escuchado en su primera mañana. Ahora lo percibía como tareas pendientes, como desafíos con soluciones tangibles. Por primera vez en mucho tiempo, eso le parecía algo digno de consideración. Sin embargo, sus pensamientos esperanzadores fueron interrumpidos por el sonido de cascos aproximándose en la oscuridad. Se incorporó sigilosamente, aguzando el oído. 2 o 3 caballos se acercaban a un paso constante pero sin prisa.
Si bien era común que los viajeros buscaran refugio durante la noche, algo en su intuición le advertía que mantuviera la guardia alta. Las voces llegaban transportadas por la brisa nocturna demasiado tenues para distinguir las palabras, pero lo suficientemente claras para confirmar que los jinetes se habían detenido cerca de la casa principal. Cass se levantó sin hacer ruido y se aproximó a una hendidura entre las tablas del granero que le permitía observar el patio delantero. 3 hombres montados conversaban con Maggie, quien había salido al porche vistiendo una bata sobre su camisón y sosteniendo un rifle. Incluso en la penumbra, Cass reconoció la postura alerta de alguien lista para defenderse. «Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien, Maggie», dijo uno de los hombres con el tono autoritario de alguien habituado a ser obedecido. «Han estado ocurriendo cosas extrañas en el valle últimamente». «No he notado nada fuera de lo común, Sheriff Gable», contestó Maggie con voz firme. «¿Qué clase de cosas?» El sheriff Tom Gable, un hombre robusto con un espeso bigote plateado, poseía una presencia imponente que dominaba cualquier espacio. Su pasado como ganadero antes de asumir el cargo de sheriff le había otorgado una reputación por resolver los conflictos antes de que se tornaran inmanejables. «Hemos recibido informes sobre un individuo peligroso en la zona. Alguien que posiblemente esté escapando de problemas en Colorado. Un sujeto con entrenamiento militar que probablemente porta armas». Cass sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Sabía que este momento era inevitable. Siempre lo era, pero había deseado disponer de más tiempo, quizás lo suficiente para culminar las reparaciones del techo y garantizar que Maggie estuviera lista para enfrentar el invierno. «¿De qué tipo de problemas hablamos?», inquirió Maggie. El segundo jinete respondió, y Cass identificó la voz de Ellie Fletcher, incluso antes de que emergiera de la oscuridad. «El tipo de problemas que ninguna mujer debería enfrentar sola», declaró Ellie, descendiendo de su caballo con movimientos seguros. «Maggie, siempre me ha preocupado tu seguridad aquí. Con esta amenaza merodeando no he visto a ningún forastero sospechoso», intervino Maggie, aunque Cass percibió un leve titubeo en su voz. «¿No has contratado ayuda hace poco?», preguntó el sheriff con tono casual pero mirada penetrante. Hank había mencionado en el pueblo que tenía a alguien trabajando en el granero. Cass cerró los ojos maldiciendo internamente. Era inevitable que Hank comentara algo. Era natural que el anciano hablara sobre las actividades del rancho durante sus visitas al pueblo por provisiones. Era imposible mantener completamente oculta la presencia de un trabajador temporal. «Contraté a un hombre para arreglar el techo del granero», admitió Maggie tras una pausa. «Un vagabundo que buscaba empleo a cambio de alimento. No entiendo por qué esto debería importarle a alguien más. Ciertamente tienes derecho a contratar a quien desees», comentó Ellie con voz suave. «Sin embargo, en la actualidad una mujer debe ser particularmente cautelosa sobre en quién deposita su confianza. ¿Estás completamente segura de que este individuo es quien afirma ser?» El tercer jinete se removió incómodo sobre su montura, y Cass notó la placa de diputado que portaba. El sheriff había anticipado problemas. «¿Dónde se encuentra este trabajador ahora?», inquirió Gable. «Descansando en el granero, y no pienso despertarlo simplemente porque 3 hombres aparezcan en mi puerta a medianoche, haciendo preguntas sobre supuestas amenazas». La voz de Maggie ahora reflejaba firmeza, ese tipo de determinación que Cass había aprendido a identificar en ella. Pero también percibió la incertidumbre que las palabras de los hombres habían sembrado. «Maggie, sé sensata», dijo Ellie subiendo al porche sin ser invitada. «Si este hombre no tiene nada que ocultar, no debería temer responder algunas preguntas. ¿Y si resulta que sí? Bueno, entonces necesitas saber en qué te has involucrado». «Ellie Fletcher, bájate de mi porche inmediatamente», ordenó Maggie alzando el rifle lo suficiente para dejar clara su intención. «No necesito que vengas a mi casa en plena noche a decirme cómo manejar mis asuntos». Ellie alzó las manos en señal de rendición, pero permaneció inmóvil. «Solo intento protegerte. Tú y yo hemos sido vecinos por mucho tiempo, y sabes perfectamente que has estado presionándome para vender mi propiedad durante años.
Y ahora repentinamente te preocupa tanto mi seguridad justo cuando tengo ayuda para mantener la granja funcionando. La acusación flotó en el aire nocturno como un desafío. Cass observó el intercambio de miradas entre el sheriff y Ellie, y supo que Maggie había acertado. «Eso no es justo, Maggie», protestó Ellie. Pero su voz había perdido parte de su tono condescendiente. «Mi oferta por tu tierra no tiene relación con esto». «¿No?» Maggie bajó el rifle pero mantuvo su postura defensiva. «Llegas aquí mencionando hombres peligrosos precisamente cuando tengo a alguien ayudándome a restaurar la propiedad. Me parece demasiado oportuno». El sheriff se aclaró la garganta evidentemente incómodo con el rumbo que había tomado la discusión. «Señora Rowe, comprendo su posición, pero es mi deber entrevistar a cualquier recién llegado en la zona. Mi responsabilidad es garantizar la seguridad del valle. En ese caso regrese mañana a una hora apropiada y con argumentos más sólidos que simples habladurías». Cass tomó una determinación. No podía dejar que Maggie enfrentara esta situación por su cuenta, especialmente siendo él la causa de la tensión. En silencio recuperó su cartuchera del escondite bajo su manta y se la ajustó al cinto. Después se dirigió hacia la entrada del granero. «No es necesario esperar hasta mañana, sheriff», anunció emergiendo de la oscuridad con las manos visibles aunque cerca de su arma. «Me llamo Cass Grady. Entiendo que desea hablar conmigo». La reacción fue instantánea. Los tres hombres se pusieron en alerta y el diputado llevó su mano hacia su revólver. Pero fue la reacción de él la que más reveló a Cass. El hombre no parecía sorprendido por su aparición, sino complacido como si hubiera estado aguardando precisamente este momento. «Grady», pronunció el sheriff pausadamente. «Ese nombre me resulta conocido». «Probablemente debería serlo», contestó Cass con serenidad. «He aparecido en carteles de búsqueda desde aquí hasta Denver». Maggie se giró hacia él con expresión atónita, pero Cass mantuvo su atención en los hombres armados frente a él. «¿Por qué?», preguntó ella con voz apenas audible. «Deserción del ejército. Robo de caballos. Algunos otros delitos que se fueron acumulando con el paso del tiempo». Era una versión resumida de la verdad, pero incluía suficientes detalles para satisfacer al sheriff por ahora. Cass sabía que las verdaderas circunstancias de su pasado eran más intrincadas de lo que podría explicarse brevemente. «Maggie entra en la casa», ordenó Ellie con firmeza. «Esto ya no te concierne». «Por supuesto que me concierne», replicó Maggie. «Este hombre ha estado trabajando en mi propiedad compartiendo mi mesa. Si hay acusaciones contra él, quiero escucharlas directamente de él». Se volvió hacia Cass y él observó el conflicto reflejado en sus ojos, la confianza que habían construido lentamente, enfrentándose a la cruda realidad de su confesión. «¿Es verdad?», inquirió. «Realmente eres un fugitivo». Cass sostuvo su mirada consciente de que su respuesta alteraría irremediablemente su relación. «Sí, pero ya no soy la misma persona que cuando emitieron esas órdenes de búsqueda. Un fugitivo sigue siendo un fugitivo», intervino el sheriff desmontando de su caballo. «Tendré que llevarlo para interrogarlo». «¿Con qué fundamento?», protestó Maggie. «Por habladurías. Por carteles antiguos que podrían tener años». «Mi deber es hacer cumplir la ley en este condado», respondió Gable con determinación. Cass evaluó la situación consciente de que debía tomar una decisión crucial. Podía escapar como había hecho innumerables veces, abandonando a Maggie a su suerte. O podía permanecer y enfrentar las consecuencias arriesgando no solo su libertad, sino también potencialmente el bienestar de Maggie. «Lo acompañaré, sheriff», declaró finalmente. «Pero antes necesito terminar el techo de la señora Rowe. Estará listo mañana al anochecer». «No está en posición de imponer condiciones», replicó Eli con una sonrisa forzada. «No es una imposición», aclaró Cass. «Es la petición de alguien que no deja trabajos inconclusos». Maggie avanzó interponiéndose parcialmente entre Cass y los oficiales armados. «Si van a detenerlo, háganlo con cargos concretos, no con conjeturas. De lo contrario, abandonen mi propiedad». El sheriff analizó la situación sopesando sus alternativas.
Arrestar a un hombre pacífico basándose en rumores, especialmente con una respetada ciudadana, defendiéndolo podría generarle complicaciones políticas innecesarias. 24 horas. Concedió finalmente. Complete el techo, pero después vendrá conmigo para responder algunas preguntas. Cass asintió reconociendo que era la mejor opción disponible. Entendido. Los tres hombres se dispusieron a montar sus caballos, pero Ailey se detuvo para una última advertencia. Maggie, espero que comprendas las consecuencias de tus actos. Dar refugio a un fugitivo podría acarrearte dificultades mayores de las que imaginas. Ellie Fletcher. Respondió Maggie con voz gélida. He estado resolviendo problemas desde mucho antes de conocerte. Uno más no me asusta. Mientras los jinetes se perdían en la penumbra, Maggie y Cass permanecieron inmóviles en el patio, el peso de las revelaciones flotando entre ellos, como nubarrones de tormenta. ¿Cuánto de lo que me contaste era cierto?, preguntó Maggie finalmente. Todo lo esencial, contestó Cass. No soy un hombre que mate o robe sin justificación, pero tampoco puedo negar todas las acusaciones de esos carteles. Maggie asintió pausadamente como quien toma una decisión consciente de sus repercusiones. Entonces supongo que será mejor terminar ese techo mañana, porque presiento que será el menor de nuestros problemas. En la lejanía, el viento transportaba el eco de los cascos alejándose, pero también traía consigo el presagio de una tormenta inminente, tanto literal como metafórica. Maggie permaneció en el porche largo después de que las voces se diluyeran en la noche, sosteniendo aún el rifle, mientras 1000 preguntas bullían en su mente. «Prefiere que me marche ahora», murmuró Cass rompiendo el denso silencio. «Antes del amanecer. Podría decirles que escapé durante la noche». Maggie se giró hacia él y bajo la tenue luz lunar, pudo distinguir la resignación en su semblante, el gesto familiar de quien ha pronunciado esas mismas palabras innumerables veces. ¿Es eso lo que desea hacer? Huir. Lo que deseo y lo que debo hacer raramente coinciden, señora Rowe. Maggie, le corrigió con firmeza. Después de todo esto creo que puede llamarme Maggie. Cass asintió lentamente. Maggie, lo que quiero es terminar su techo, reparar ese corral oeste que está por derrumbarse, tal vez incluso arreglar esas tablas sueltas del porche antes de que el invierno nos alcance. Había algo en su tono, una melancolía silenciosa, que provocó una opresión en el pecho de Maggie. ¿Y después qué sigue? Hace tanto tiempo que no pienso más allá del día siguiente. Maggie observó su silueta en la oscuridad creciente. Este hombre que apareció en su puerta apenas una semana atrás, pero que ya había transformado significativamente su pequeño mundo ordenado. Entonces termine el techo, respondió después de una pausa. Y luego ya veremos qué nos depara el destino. Los siguientes 3 días transcurrieron en una atmósfera extraña pero productiva. Cass trabajaba con un vigor renovado, como si intuyera que cada golpe de martillo podría ser el último. Maggie se descubrió observándolo más de lo apropiado, grabando en su memoria cada movimiento la dedicación silenciosa que aportaba a cada labor. Fue Ruthie Webb quien trajo las primeras noticias sobre las reacciones del pueblo. Maggie Rowe, la gente está comentando, declaró irrumpiendo en la cocina el viernes por la mañana sin previo aviso como era su costumbre. Y no todos los comentarios son agradables. Ruthie era una mujer menuda y vivaz de 45 años con cabello castaño que constantemente se escapaba de sus horquillas y unos ojos perspicaces que no dejaban pasar detalle. Había sido la mejor amiga de Maggie desde que ambas eran jóvenes prometidas, y era una de las pocas personas que podía hablar con sinceridad sin resultar ofensiva. ¿Qué tipo de cosas están diciendo?, inquirió Maggie mientras servía café para ambas. Bueno, algunos dicen que has perdido el juicio por proteger a un forajido, otros que eres valiente y algunos... Ruthie hizo una pausa examinando cuidadosamente el rostro de su amiga. Algunos se preguntan si hay algo más que caridad cristiana en tu decisión de defenderlo. Maggie notó el rubor subiendo a sus mejillas. La gente siempre encuentra motivos para hablar. Sí, pero esta vez tienen razón en algo, ¿no es así?
La pregunta directa de Ruthie quedó suspendida entre ellas. Maggie se tomó su tiempo para contestar dirigiendo su mirada hacia la ventana donde Cass continuaba colocando las últimas tablas del tejado del granero. No comprendo a qué te refieres. Maggie, te conozco desde que eras una jovencita de 16 años. Te he visto atravesar momentos de tristeza, de ira, de desesperación, y más terca que una mula. Pero no te había visto tan viva, creo que esa es la palabra adecuada, desde antes del fallecimiento de Daniel. Ruthie. No, permíteme terminar. Ruthie se aproximó envolviendo las manos de Maggie entre las suyas. Durante 5 años has estado como un espectro, manteniendo todo en funcionamiento, sobreviviendo pero sin realmente vivir. Y ahora de pronto tus ojos han recuperado su brillo. Maggie retiró sus manos con delicadeza. Solo estoy agradecida por la ayuda con las tareas. Eres pésima mintiendo. Ruthie esbozó una sonrisa, aunque su expresión reflejaba verdadera comprensión. No tiene nada de malo, ¿sabes? Está bien volver a sentir algo, incluso si es por quien no deberías. ¿Y quién dice que no debería? Maggie es un prófugo, un desertor. El sheriff advierte que podría ser peligroso. El sheriff dice muchas cosas, pero yo he observado a este hombre trabajar durante una semana y he visto cómo trata a tus animales, cómo repara las cosas, sin que nadie se lo pida. Un hombre verdaderamente peligroso no se preocuparía por esos detalles. Maggie se incorporó y comenzó a recorrer la cocina inquieta bajo la mirada amable pero persistente de su amiga. ¿Qué comentarios específicos circulan en el pueblo? Ellie ha estado muy activa susurrando en los oídos apropiados. Dice que estás en peligro, que ese hombre podría estar aprovechándose de tu bondad para ocultarse. También te ha estado insinuando que quizás es momento de que otros tomen decisiones por ti. Maggie se detuvo abruptamente. ¿Qué significa eso exactamente? Creo que está sugiriendo iniciar trámites para declararte incompetente para manejar tus propios asuntos. Si puede probar que estás poniendo en riesgo a la comunidad al dar refugio a un fugitivo, podría lograrlo. Quizás no por la vía legal, pero políticamente Maggie Ellie tiene considerable influencia. Y si la gente empieza a creer que verdaderamente estás en peligro, o que tu capacidad de juicio está afectada, las consecuencias serían evidentes. Maggie se desplomó en su silla, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la situación sobre sus hombros. ¿Cuántas personas respaldan su postura? Más de las que me gustaría admitir, pero menos de las que ella necesita. Sin embargo, esto podría cambiar si ocurre algún incidente. Si tu fugitivo hace algo que pueda considerarse amenazante. Su nombre es Cass Grady, y no es mi fugitivo. Ruthie le lanzó una mirada que claramente expresaba su escepticismo ante esta última afirmación, pero decidió no insistir en el tema. ¿Qué piensas hacer? Antes de que Maggie pudiera responder, escucharon voces provenientes del exterior. A través de la ventana observaron a Hank manteniendo una conversación intensa con Cass cerca del granero. Incluso desde esa distancia, era evidente la seriedad del intercambio. «Debo ver qué sucede», anunció Maggie, dirigiéndose hacia la puerta. Ruthie la siguió y ambas mujeres alcanzaron el granero justo a tiempo para escuchar a Hank decir: «Esta mañana vi a 3 hombres de flechas inspeccionando cerca del límite norte. No hacían nada abiertamente sospechoso, solo observaban». «¿Durante cuánto tiempo permanecieron allí?», preguntó Cass con voz tensa. «Demasiado tiempo para ser casual, y uno de ellos llevaba una escopeta en su montura». Maggie sintió un nudo formándose en su estómago. «¿Qué intentas decirnos, Hank?». El veterano capataz se volvió hacia ella con expresión grave. «Creo que Ellie está planeando algo más allá de la presión política. Me parece que está preparando algún tipo de enfrentamiento». Cass masculló una maldición en voz baja. Sabía que esto ocurriría. «Debí marcharme anoche». «¿Para ir a dónde?», cuestionó Maggie. «Si Ellie está tan determinada a eliminarte, te perseguirá sin importar tu destino. Al menos así no la pondría en peligro». «Quizás ya sea tarde para eso», murmuró Ruthie suavemente. «Maggie, todos están observando cada uno de tus movimientos.
Cualquier decisión que tomes será evaluada minuciosamente. Si decides enviar a Cass lejos, ahora estarías confirmando las sospechas de Ellie sobre tu capacidad de juicio. Pero si optamos por mantenerlo aquí, si decidimos que se quede, podríamos estar enfrentándonos a una batalla que parece imposible de ganar. En ese momento Cass se irguió con determinación, y por primera vez, desde su llegada, Maggie detectó un destello de fiereza y peligro en su mirada. Quizás la victoria no esté garantizada, pero no tiene por qué enfrentar esto sola. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que he pasado demasiado tiempo escapando. Tal vez sea el momento de plantar cara. Hank asintió pausadamente. El muchacho tiene un punto válido. Y además ese techo está prácticamente terminado. Sería una lástima desperdiciar todo ese esfuerzo. A pesar de la tensión del momento, Maggie no pudo evitar esbozar una sonrisa ante el comentario tan característico de Hank, siempre encontrando el lado práctico de las cosas. ¿Qué proponen entonces? Primero concluimos el trabajo del techo hoy mismo, declaró Cass. Luego esperamos para ver las verdaderas intenciones de Ellie. Pero nos preparamos para el peor escenario. ¿Qué implica exactamente esa preparación? Cass intercambió una mirada significativa con Hank, una comunicación silenciosa entre dos hombres, familiarizados con situaciones difíciles. Significa asegurarnos de tener suficientes municiones, determinar dónde estableceremos nuestra posición, si llega el momento, y sobre todo, significa que usted debe decidir ahora. Maggie, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para defender su territorio y su derecho a elegir? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Maggie observó a las 3 personas que la acompañaban. Ruthie, su amiga más leal durante 2 décadas. Hank, su apoyo incondicional en los momentos más oscuros. Y Cass, quien en apenas una semana había transformado algo fundamental en su interior. ¿De cuánto tiempo disponemos?, preguntó finalmente. No mucho, respondió Hank. Si Ellie está moviendo sus fichas, actuará pronto. No es alguien que aprecie las demoras innecesarias. Será mejor que concluyamos con ese techo. Mientras el grupo se encaminaba hacia el granero para finalizar la tarea, ninguno percibió la silueta que los vigilaba desde una elevación lejana, ni el reflejo solar en los prismáticos que seguían meticulosamente cada uno de sus movimientos. La tormenta que se avecinaba ya no era una simple amenaza distante. Había llegado y todo lo que habían logrado construir juntos enfrentaría su prueba definitiva. El trabajo en el techo se realizó en un silencio pesado cada golpe del martillo, resonando como un presagio de guerra en la atmósfera gélida de la tarde. Cuando Cass aseguró la última tabla en su posición, se detuvo brevemente sus manos, descansando sobre la madera recién colocada, contemplando la obra terminada. El techo se alzaba robusto, ahora más resistente que antes, construido para soportar cualquier embate que el invierno de Wyoming pudiera desatar. Es un trabajo excelente, comentó Hank situándose junto a él. Resistirá 2 décadas, quizás más. Espero que ella pueda ser testigo de su durabilidad, respondió Cass, descendiendo cautelosamente por la escalera. Maggie aguardaba en tierra firme, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no mostraba la postura defensiva de la mañana. Había alcanzado una resolución y esta decisión había fortalecido algo en su interior. Ruthie partió hacia el pueblo, informó. Intentará descubrir los planes exactos de Ellie, aunque presiento que no tendremos que esperar demasiado para averiguarlo. Como si sus palabras hubieran sido una premonición, el sonido de varios caballos comenzó a aproximarse desde el este. Esta vez no era el trote controlado de unos pocos jinetes. Era el estruendo constante de una comitiva numerosa avanzando con determinación. ¿Cuántos calculas?, preguntó Cass entrecerrando los ojos hacia el horizonte. 6, posiblemente 7, respondió Hank tras una pausa. Y se dirigen directamente hacia nosotros. Maggie sintió su pulso acelerarse, pero mantuvo la firmeza en su voz. ¿Qué hacemos? Cass la miró fijamente, y en su mirada encontró una serenidad más reconfortante que cualquier promesa. Haremos lo que prometimos,
Mantendremos nuestra posición. Los tres se encaminaron hacia la vivienda donde Maggie guardaba su arsenal. No era abundante. 2 rifles, una escopeta antigua que perteneció a Daniel y las armas personales de Cass y Hank. Sin embargo, era suficiente para hacer que cualquier enfrentamiento resultara costoso para el adversario. Maggie, comenzó Cass mientras ella revisaba la munición. Necesito que entiendas que si esto se complica... Ella lo interrumpió antes de que terminara. Si algo sale mal, nos afectará a todos por igual. Hank asintió con satisfacción. Esa es la mentalidad correcta. Hemos elegido nuestro territorio. Ahora debemos defenderlo. El grupo de jinetes apareció en la cima, una silueta oscura contra el cielo plomizo del atardecer. Incluso desde lejos era evidente que venían armados y en formación. No era una visita cordial. ¿Dónde los enfrentamos?, inquirió Maggie. Aquí mismo en el porche, respondió Cass. Posición elevada. Y la casa nos servirá de protección si la necesitamos. Además, es tu propiedad. ¡Que vengan a ti! Los jinetes se aproximaban con cautela, evidentemente conscientes de estar bajo observación. Ellie Fletcher cabalgaba al frente con el sheriff Gable y 5 hombres más, incluyendo al ayudante de la noche anterior. Todos portaban armas visibles y su disposición sugería una estrategia previamente acordada. Se detuvieron en el patio manteniéndose a una distancia que forzaría a cualquiera en el porche a alzar la voz para ser oído. Era una estrategia de intimidación y todos eran conscientes de ello. «Maggie Roffey», exclamó él, y su voz cargada con la autoridad artificial de quien se ha autoproclamado portavoz del grupo. «Hemos venido a discutir tu situación». «Mi situación está perfectamente como está», respondió Maggie a gritos. «Si quieren conversar, pueden desmontar y acercarse como personas civilizadas». Hubo un momento de silencio mientras Ellie consultaba con el sheriff. Al final ambos hombres bajaron de sus monturas, pero los otros 5 permanecieron sobre sus caballos, con las manos cerca de sus armas. «Paqui», dijo Ellie mientras se aproximaba adoptando un tono paternalista y condescendiente. «Esto se ha salido de control. Tienes a un fugitivo peligroso en tu propiedad y el sheriff tiene la autoridad legal para detenerlo. ¿Qué delitos específicos ha cometido en mi rancho?», cuestionó Maggie. «¿Qué daño concreto ha causado?». «No se trata de lo que haya hecho aquí», contestó el sheriff Gable subiendo los escalones del porche sin ser invitado. «Se trata de los crímenes por los que ya está siendo buscado. Crímenes de hace cuánto tiempo. Y está completamente seguro de que este hombre es quien dice buscar». Cass avanzó un paso colocándose parcialmente entre Maggie y el sheriff. «Soy quien dicen que buscan, sheriff. Cass Grady, desertor del 5º de Caballería de Georgia, buscado por robo de caballos en Colorado y Arizona. ¿Es eso lo suficientemente específico para usted?». «Más que suficiente». Gable llevó su mano a las esposas que colgaban de su cinturón. «Cass Grady queda arrestado por... ¡Un momento!». El grito provino de la dirección del pueblo, y todos se giraron para ver a Ruth y Webb galopando hacia ellos seguidos por 3 figuras más. Mientras se aproximaban, Maggie pudo distinguir al Dr. Morrison, al pastor Williams, y sorprendentemente a la señora Henderson, la esposa del banquero. Ruth detuvo su caballo de manera dramática en el patio, respirando agitadamente como si hubiera cabalgado a toda velocidad. «¡Sheriff Gable!», exclamó. «Necesita oír esto antes de realizar cualquier detención». Ellie mostraba evidente irritación por la interrupción. «Ruthie, esto no te concierne. Regresa al pueblo». «Por supuesto que me concierne», contestó Ruthie bajando del caballo con una agilidad sorprendente para su edad. «Maggie Rowe es mi amiga y no permitiré que la intimiden por hacer lo correcto». El Dr. Morrison, un hombre mayor y respetado que había dedicado 3 décadas de servicio a la comunidad, descendió de su montura con más cautela. «Sheriff, he estado conversando con los habitantes del pueblo y hay información crucial que debe conocer antes de proceder». «¿Qué clase de información?», inquirió Gable, visiblemente molesto por la creciente audiencia. «Para comenzar, hemos descubierto que el señor Fletcher ha estado intentando adquirir la propiedad de la señora Rowe
por valores muy inferiores a los del mercado durante años. Y curiosamente, estos problemas con supuestos forajidos comenzaron justo después de que ella rechazara su última propuesta. Ellie se tensó notablemente. Eso no tiene relevancia para el cumplimiento de la ley. No la tiene. La señora Henderson intervino por primera vez con voz afilada como cuchillo. Porque según mi esposo, el banquero usted ha estado indagando sobre los préstamos de la señora Rowe y las posibilidades legales para forzar una venta. Un murmullo de inquietud recorrió el grupo de jinetes. Era evidente que esta revelación los tomaba por sorpresa. El pastor Williams, conocido por su naturaleza reservada en asuntos mundanos, aclaró su garganta. Sheriff, he estado observando al señor Grady durante la última semana. He sido testigo de su labor de cómo trata al ganado de la señora Rowe, y he visto el progreso de ella desde que cuenta con ayuda competente. Independientemente de su pasado, no encuentro indicios de que represente un peligro para nuestra comunidad. «Es un desertor y un ladrón», exclamó Ellie. «Los carteles de búsqueda no mienten». «Los carteles de búsqueda tampoco cuentan toda la historia», interrumpió una nueva voz. Todos giraron para observar a un hombre de edad avanzada, que se aproximaba a pie desde la dirección del bosque. Era alto y esbelto con una cabellera totalmente cana, y mantenía el porte distinguido característico de un veterano militar. Se acercó al grupo con la seguridad de alguien habituado a que sus palabras tuvieran peso. Cass se tensó visiblemente al reconocerlo. «Coronel Patterson, sargento Grady». El hombre mayor inclinó la cabeza. «Lo he estado buscando durante bastante tiempo». El sheriff alternó la mirada entre ambos hombres, evidentemente desconcertado. «Se conocen, el sargento Grady sirvió bajo mi mando durante el conflicto», explicó Patterson. «Uno de mis mejores tiradores y un hombre de integridad incuestionable». «¿Sargento?», preguntó Maggie con sorpresa. «Creí que había desertado». «Técnicamente así fue», reconoció Patterson, «pero las circunstancias fueron más complejas. Sargento, ¿podría explicarles a estos buenos ciudadanos por qué abandonó su puesto?» Cass bajó la mirada visiblemente atormentado por los recuerdos. «Me ordenaron disparar contra civiles inocentes, familias que huían, mujeres y niños». Su voz apenas se escuchaba. «Me fue imposible cumplir esa orden. Y cuando se negó lo amenazaron con un consejo de guerra y posible fusilamiento», añadió Patterson. «Así que tomó la única decisión digna posible. Se marchó». Un silencio sepulcral invadió el ambiente. Hasta los jinetes habían dejado de moverse. «Respecto a los cargos por robo de caballos», prosiguió Patterson, «surgieron cuando se llevó su propio caballo al partir. Técnicamente propiedad militar, pero moralmente suyo tras 5 años de servicio ejemplar». Ellie parecía cada vez más desesperado. Eso no altera el hecho de que es un prófugo de la justicia. «¿Justicia de quién?», replicó el coronel Patterson con frialdad. «He dedicado los últimos 15 años a limpiar los expedientes de hombres como el sargento Grady. Hombres perseguidos por hacer lo correcto cuando las órdenes eran incorrectas». Extrajo un documento de su abrigo. «Sheriff, aquí tengo un indulto completo para Cass Grady, firmado por el gobernador de Colorado y avalado por el Departamento de Guerra. Todos los cargos han sido anulados». El documento circuló entre los presentes, siendo examinado minuciosamente por cada uno. Al regresar el papel a manos del sheriff Gable, lucía como alguien que acababa de ver derrumbarse todo su caso. «Bien», pronunció después de una pausa. «Parece que ya no hay nada más que hacer». Ellie Fletcher mostraba una expresión de profundo disgusto. «Esto no acaba aquí, Maggie. Puede que tu forajido esté libre ahora, pero eso no cambia el hecho de que eres una mujer solitaria, intentando administrar más tierra de la que puedes manejar. No estás sola». La declaración provino de Cass, pero cuando Maggie se giró hacia él, notó que la miraba fijamente, ignorando por completo a Ellie. «Si ella me acepta, nunca más estará sola». Era una proposición, un juramento y una advertencia contra cualquiera que osara amenazar lo que habían construido juntos. Todo condensado en una simple frase.
Maggie sintió que el mundo se reducía a ellos dos, a pesar de la multitud observando. ¿Estás convencido de que esto es lo que deseas?, preguntó con suavidad. Una vida sosegada en un rancho de Wyoming junto a una mujer obstinada. He estado persiguiendo una vida tranquila durante 15 años, respondió. Jamás pensé encontrarla hasta que llegué aquí. Maggie asintió pausadamente. Luego se dirigió a Ellie Fletcher. Creo que eso responde a su inquietud sobre si puedo gestionar mi tierra. La respuesta es sí puedo, y lo haré con la ayuda que yo elija. Ellie montó su caballo con movimientos tensos de ira. Esto no ha terminado, Maggie. Sí, Ellie, respondió ella serenamente. Sí ha terminado. Mientras el grupo de hombres derrotados se retiraba, Maggie se encontró envuelta en un círculo de amigos y aliados que no había imaginado tener. Ruthie la envolvió en un abrazo cálido. El Dr. Morrison estrechó la mano de Cass con firmeza, y el pastor Williams susurró algo sobre estar disponible para oficiar una ceremonia cuando lo consideraran oportuno. Sin embargo, fue el coronel Patterson quien cerró el momento aproximándose a Cass con una expresión de serena satisfacción. Sargento, he estado siguiendo sus pasos durante años esperando el día en que encontrara un lugar donde echar raíces. Me complace ver que finalmente lo ha conseguido. Gracias, coronel. Sus palabras significan más de lo que puede imaginar. Los hombres honorables merecen segundas oportunidades, hijo. Especialmente aquellos que fueron castigados por hacer lo correcto desde el principio. El viento continuaba soplando a través del valle, pero ya no sonaba como un lamento. Ahora parecía susurrar una promesa de que las tormentas podían ser superadas y que algunas causas merecían ser defendidas, sin importar el precio. Mientras las siluetas de los jinetes se desvanecían en el horizonte, Maggie permanecía en su porche rodeada por quienes habían arriesgado algo para apoyarla. Bueno, comentó Ruthie rompiendo el silencio contemplativo que había descendido sobre el grupo. Creo que esto se resolvió mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. El coronel Patterson ajustó su abrigo contra la brisa fría que descendía de las montañas. Sargento Grady, podría tener unas palabras en privado. Cass asintió siguiendo al oficial mayor hacia un lado del patio. Maggie los observó alejarse notando cómo Cass mantenía su porte militar incluso después de tantos años. Algunas costumbres al parecer nunca se desvanecían por completo. ¿Le preocupa lo que pueda decirle?, preguntó el Dr. Morrison percibiendo su expresión pensativa. No preocupada exactamente, solo curiosa. Han ocurrido tantos acontecimientos en tan poco tiempo que me siento como si estuviera intentando comprender una historia de la que solo conozco una parte, reflexionó Maggie. El pastor Williams le dedicó una sonrisa comprensiva. Algunas historias, señora Rowe, se comprenden mejor viviéndolas que narrándolas, y parece que usted y el señor Grady han estado escribiendo un nuevo capítulo juntos. A pocos pasos, Hank conversaba en voz baja con la señora Henderson, probablemente analizando las implicaciones prácticas que seguirían a los eventos de esta tarde. Era característico de Hank considerar las consecuencias cotidianas incluso en los momentos más intensos. Minutos después, Cass y el coronel Patterson se reincorporaron al grupo. Algo había cambiado en el semblante de Cass. Una serenidad que antes no estaba presente, como si se hubiera liberado de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. «¿Todo en orden?», inquirió Maggie. «Mejor que eso», respondió Cass. «El coronel me ha hablado de otros veteranos como yo, hombres que han encontrado nuevos comienzos después de que sus nombres fueron rehabilitados. Al parecer existe toda una red de personas dedicadas a rectificar las injusticias de aquellos años». Patterson confirmó con un gesto. La guerra concluyó hace tiempo, pero sus cicatrices han necesitado más tiempo para sanar. Hombres como el sargento Grady fueron castigados por conservar su humanidad cuando otros la perdieron. Era momento de corregir esas injusticias. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Ruthie con practicidad. «Es decir, Ellie Fletcher no se rendirá fácilmente. Ese hombre tiene demasiado orgullo». «Ellie Fletcher es un problema de hoy», declaró la señora Henderson con firmeza. «Mañana será recordado como el hombre que intentó intimidar a una viuda.
y acabó siendo humillado públicamente. Ese tipo de historias se propagan rápidamente en un pueblo pequeño. El doctor Morrison soltó una risita. Además, ahora que conocemos las verdaderas intenciones de Eli, apostaría que otras personas comenzarán a hablar sobre tratos dudosos y presiones indebidas. Un hombre así raramente limita su codicia a un solo objetivo. Mientras los invitados comenzaban a despedirse, cada uno expresando palabras sinceras de apoyo y promesas de amistad duradera, Maggie experimentó una emoción que no había sentido en años, un auténtico sentido de pertenencia a una comunidad. «Maggie», susurró Ruthie estrechando las manos de su amiga entre las suyas. «Necesito que sepas lo inmensamente orgullosa que estoy de ti. Muy pocas personas hubieran demostrado la valentía que tú has mostrado el día de hoy. La verdad es que no me sentía especialmente valiente», confesó Maggie con sinceridad. La mayor parte del tiempo estaba aterrorizada. Precisamente ese es el punto. La verdadera valentía no significa ausencia de miedo, significa hacer lo correcto a pesar de sentirlo. Cuando todos se marcharon prometiendo regresar pronto en circunstancias más alegres, Maggie, Cass y Hank permanecieron solos en el patio observando cómo las sombras se alargaban bajo el sol del atardecer. «Bien», comentó Hank, tras un momento de silencio. «Supongo que ahora debemos determinar qué sigue». Cass dirigió su mirada hacia Maggie con una pregunta silenciosa en sus ojos. «¿Qué desearías que siguiera?», preguntó ella suavemente. «Deseo construir algo», respondió con simplicidad. «Durante 15 años me he dedicado a reparar las cosas rotas de otros, solucionando problemas temporalmente antes de continuar mi camino. Por primera vez en mi vida quiero trabajar en algo que sea mío nuestro». La palabra «sin nuestro» flotó entre ellos cargada de promesas y posibilidades. «El invierno será difícil», comentó Maggie con practicidad. «No dispongo de muchos recursos, y mantener el ganado con vida requerirá todo lo que tenemos. He sobrevivido inviernos duros antes, pero nunca uno con motivos para anhelar la primavera». Hank se aclaró la garganta. «Bueno, si ustedes dos van a ponerse sentimentales, creo que es momento de preparar la cena. Todo este drama me ha abierto el apetito». Mientras el viejo capataz se dirigía hacia su cabaña, Maggie y Cass quedaron solos por primera vez desde el inicio de la crisis. El silencio entre ellos no resultaba incómodo, pero estaba repleto de palabras no pronunciadas. «¿Estás segura de esto?», preguntó finalmente Cass. «No solo de que me quede, sino de todo lo que eso podría implicar». Maggie meditó su respuesta mientras contemplaba el panorama. El granero con su tejado renovado, las vallas restauradas y el corral donde el ganado pastaba serenamente. Hace apenas una semana mi única preocupación era encontrar a alguien que reparara el techo. Mi visión no se extendía más allá de sobrevivir otro invierno. Se giró hacia él y sus ojos reflejaban el peso de 5 años de soledad, pero también un destello nuevo y esperanzador. Ahora mis pensamientos se dirigen hacia la primavera, hacia la posibilidad de expandir el huerto, quizás aumentar el rebaño si el invierno no es demasiado severo, hacia oportunidades que había dejado de contemplar hace mucho. «¿Me consideras parte de esas oportunidades?», preguntó Cass Grady acercándose para tomar sus manos entre las suyas. Sus palmas, aunque endurecidas por años de labor física, la acariciaban con delicadeza. «Hay algo que necesito confesarte antes de hacer planes futuros», dijo Maggie sintiendo una punzada de inquietud. «¿Qué es?». «Nunca he sido esposo antes. Jamás he tenido un verdadero hogar. No estoy seguro de si seré bueno en esto». Ella le regaló una sonrisa, la primera genuinamente despreocupada que él había presenciado. «Bueno, yo fui esposa una vez, pero eso quedó en el pasado y nunca he sido socia de nadie. Supongo que tendremos que descubrirlo juntos». Esa noche, después de compartir una cena donde por primera vez conversaron sobre el futuro en lugar de las tareas del día siguiente, Maggie se encontró nuevamente junto a la ventana de su habitación, pero esta vez no observaba el granero preguntándose por el extraño que dormía allí. Ahora contemplaba el futuro que podrían construir juntos. La nieve había comenzado a caer.
Los primeros copos del invierno inminente, pero en lugar del habitual temor que le provocaba la nieve, sintió expectación. El granero estaba bien techado. Las cercas estaban sólidas. Disponían de suficiente heno y provisiones para llegar hasta la primavera, y no enfrentaría la soledad. Al día siguiente iniciaron los preparativos invernales, con renovado entusiasmo. Cass comenzó a construir una pequeña forja en una esquina apartada del granero. Era un proyecto que había estado contemplando en silencio sin mencionarlo hasta ese momento. ¿Qué planeas hacer con ella?, inquirió Maggie mientras lo observaba trazar las medidas sobre el suelo terroso. Principalmente será para herramientas, arreglar herraduras, fabricar clavos y cosas así. Aunque también hizo una pausa reflexiva. Si vamos a hacer de este lugar nuestro hogar definitivo, pensé que podríamos crear algunos objetos más personales. Quizás una campana para el porche o un banco donde sentarnos durante los atardeceres de verano. La simple mención de tardes estivales, de momentos para descansar y disfrutar de proyectos nacidos del placer y no de la necesidad conmovió tanto a Maggie que casi derrama lágrimas. Me encantaría eso, respondió con sencillez. Una semana más tarde, mientras organizaban los últimos suministros para el invierno, Ruthie llegó con noticias del pueblo. Ellie Fletcher se marchó, anunció sin rodeos. Empacó sus cosas y partió hacia el este esta mañana. Parece que decidió que encontraría mejores oportunidades en otro lugar. ¿Se fue?, preguntó Maggie asombrada. Así sin más bueno, quizás el hecho de que 3 de sus antiguos negocios estén bajo investigación influyó en su decisión. Es sorprendente cómo cuando la gente empieza a hablar sobre alguien, salen a la luz cosas muy interesantes. Hank sonrió mientras reparaba una brida. Supongo que descubrió que es más difícil intimidar a las personas cuando tienen amigos que las respaldan. Esa tarde Maggie decidió hacer algo que había estado postergando durante meses. Subió a la pequeña colina detrás de la casa donde 2 cruces de madera señalaban las tumbas de Daniel y Tommy. Se arrodilló entre las sepulturas retirando las hojas secas acumuladas alrededor de las cruces. «Hola, mis amores», susurró suavemente. «Sé que ha pasado tiempo desde la última vez que vine a conversar con ustedes como es debido». La brisa mecía los árboles llevando sus palabras hacia el cielo. «Quiero que sepan que hay alguien nuevo en nuestras vidas. Se llama Cass y... bueno, creo que les habría agradado. Es amable con los animales como lo era Tommy y trabaja incansablemente como solía hacerlo Daniel». Se detuvo un momento buscando las palabras precisas para expresar lo que sentía en su corazón. «No estoy intentando reemplazarlos. Jamás podría hacer algo así, pero he descubierto que el corazón tiene una capacidad inmensa más grande de lo que imaginaba. Existe un espacio donde puedo atesorar los recuerdos de lo que perdí y al mismo tiempo abrazar con gratitud lo que la vida me ha regalado ahora». Al ponerse de pie para marcharse, sintió una serenidad que no había experimentado desde que ellos partieron. No significaba el fin de su dolor, pero marcaba el inicio de algo nuevo floreciendo a su lado. Esa noche Cass la invitó a subir la colina para contemplar el firmamento. El cielo nocturno se mostraba despejado y gélido, y las estrellas resplandecían con una nitidez única característica de las noches invernales en las montañas. «Ve aquella estrella», señaló hacia el norte. Mi abuelo siempre decía que era la estrella que guiaba a las personas de regreso a casa. Cree en esas historias. Antes pensaba que era simplemente un cuento hermoso, pero ahora se giró para mirarla. Ahora creo que quizás existen diferentes tipos de hogares, y algunas personas necesitan recorrer largos caminos para encontrar el suyo. Maggie entrelazó sus dedos con los de él. Entonces este es su hogar ahora. Este es nuestro hogar ahora. Mientras permanecían allí bajo el manto estrellado con los copos de nieve cayendo cada vez más intensamente, y el viento trayendo consigo la promesa de las próximas tormentas invernales, ninguno sentía el frío. Habían encontrado algo valioso que proteger, algo significativo que construir, y alguien con quien compartir tanto las tempestades como los momentos de calma que vendrían después. El granero lucía un techo nuevo. Las cercas estaban restauradas, y por primera vez en años,
El futuro se vislumbraba como algo más que mera supervivencia. Se percibía como una vida que merecía ser vivida. En la lejanía, un búho emitió un suave ulular, y el sonido se extendió por el valle como una bendición sobre todo lo que habían construido juntos y todo lo que estaba por venir. A continuación te esperan 2 historias fascinantes. Solo tienes que hacer clic en la imagen que desees ver y comenzará a reproducirse.